Que Dios les bendiga, amados hermanos, un gustazo saludarlos hoy sábado 28 de octubre de 2023. Estamos en la serie Esperanza Viva. Este es el día 26 y se titula El justo por los injustos, el justo por los injustos. Hoy vamos a recordar lo más importante que creemos los cristianos, el hecho de que nuestro Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir por nosotros. El Todopoderoso, el Santo, el Perfecto, el que no cometió pecado, estuvo dispuesto a ir a la cruz y llevar los pecados de todos nosotros para salvarnos, para perdonarnos, el justo por los pecadores. Y eso es lo más importante que creemos los cristianos, y que no se quedó en la cruz, sino que resucitó y vive para siempre. Es el centro de nuestra fe y hoy vamos a recordarlo, sobre todo en el contexto de lo que le está diciendo Pedro en esta carta que estamos estudiando a las iglesias, a los cristianos en Asia Menor, que recuerden, están perseguidos, están marginados de la sociedad, están sufriendo por diversas razones, están sufriendo por ser cristianos. Y el apóstol Pedro les dice, no tiene nada de qué temer, no tiene nada de qué preocuparse, porque Dios está con ustedes, porque Cristo también sufrió injustamente, y Él vive y reina, y Dios le dio la victoria, así también a nosotros nos dará la victoria. Y me parece muy oportuno hablar de esto, sobre todo el día de hoy, en el que vemos muchas cosas en las noticias acerca de guerras, desastres naturales, específicamente la guerra en Ucrania, específicamente la guerra entre Israel y Palestina. Específicamente sé que en México hubo un huracán que devastó la ciudad de Acapulco, entre otras comunidades, poblaciones, y pedimos a Dios por todos aquellos que sufren, pedimos a Dios por todos los que sufren los estragos de la guerra, de los desastres naturales. Especialmente pedimos por las iglesias, por los cristianos, que puedan ser luz, que Dios los cuide y proteja, pero también que puedan ser luz en todas las zonas de desastre. Y confiamos en Cristo Jesús, que está con nosotros, que dio su vida por nosotros, y eso es lo que nos da fuerzas para tener esperanza en medio del dolor, pero también fuerzas para predicar el Evangelio a todos aquellos que sufren. Vamos a leer 1 de Pedro 3, del 17 al 18, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo devocional. Háblanos, te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a 1 de Pedro 3, 17 y 18, que dice así. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Este texto ya lo leímos ayer, ya lo estudiamos, y recuerden, es muy importante entender que el hecho de que Dios es soberano, el hecho de que Dios tiene el mundo en sus manos, no significa que Él manda o que Él desea y ordena y quiere que pasen las cosas horribles como las guerras, el sufrimiento de los inocentes, las injusticias, los desastres naturales que afectan a tantas personas, niños, familias. No significa que Dios quiere eso. El hecho de que Dios es soberano y tiene todo en su control significa que incluso las cosas malas que pasan no se salen de su plan. Y que incluso con todo lo malo que pasa, como dice su palabra, todo puede ayudar a bien, todo ayuda bien para aquellos que le aman. Así es que confiemos en Él. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, recuerden, le está diciendo esto a los cristianos que están sufriendo persecución, sufriendo exclusión, sufriendo la burla, el bullying, si ustedes quieren, en términos modernos. Y el apóstol Pedro les dice, confíen en que Dios puede tener una voluntad buena a pesar de todo esto para ustedes. Confíen en eso. Y dice el apóstol Pedro, y si sufren por hacer el bien, qué bueno. Ahora, no es que esté bien que sufras por hacer el bien. Qué bueno que sufras por hacer el bien. Mejor eso que sufrir por hacer el mal. Los que sufren por andar de pecadores, borrachos, rateros, delincuentes, criminales, violentos, los que sufren por eso, bueno, es consecuencia de sus actos. Pero ustedes que sufren por hacer el bien, tendrán una recompensa de Dios. Porque Dios mira y Dios hace justicia. Y al final de todo, Dios tendrá una, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nada oculto que no haya de ser revelado. Dios tendrá una recompensa para todos aquellos que le siguen. Como ocurrió con Cristo Jesús. Y aquí viene nuestro texto del día de hoy, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario una sola vez. Me encanta esto.
que Cristo Jesús murió los pecados una sola vez. Esto es importantísimo porque nos habla de la suficiencia de Cristo Jesús. Mi hermano, no tenemos que hacer buenas obras para llegar al cielo porque Cristo hizo la única obra que nos salva. No tenemos que irnos de rodillas a ningún cerro. No tenemos que latigarnos la espalda para comprar el perdón de pecados. No tenemos que hacer ninguna peregrinación. No tenemos que hacer nada para comprar nuestra salvación. Cristo Jesús murió una sola vez. Es el sacrificio suficiente de Cristo Jesús. El justo por los injustos. Esta es una de las doctrinas más importantes de nuestra fe. Se le llama la doctrina de la sustitución penal o la doctrina de la redención, que Cristo Jesús se entregó a sí mismo para pagar nuestra deuda. Tú y yo, mi hermano, teníamos una deuda. Tú y yo estábamos a punto de ser condenados en el juicio universal. Estábamos a punto de ser encontrados culpables por nuestro pecado. Somos culpables. Merecemos la condenación. Tú y yo merecemos la condenación. Y estamos delante del juez eterno, que es Dios. El enemigo, el maligno, el diablo, como le quieras llamar, es el acusador. Y nos acusa y tiene pruebas de nuestro pecado. Tiene pruebas de tu pecado y de mi pecado. Pero viene Cristo Jesús. Él es el abogado defensor y dice, no puede ser condenado porque yo he muerto en su lugar. Yo pagué su condena. Yo derramé toda mi sangre en la cruz del Calvario. Yo, y dice Jesús, el inocente, el justo. Si Jesús fuera injusto, si Jesús fuera pecador, no puede pagar por los pecados de nadie. Tendría que pagar por sus propios pecados. Pero como es el Hijo de Dios, justo, santo, inocente, sin mancha alguna, ha muerto por tus pecados y mis pecados. Y somos libres si creemos. Es un regalo que hay que aceptarlo. Se puede rechazar o se puede aceptar. Y si aceptamos ese regalo, dice el texto que estamos leyendo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Si aceptamos este regalo de salvación, podemos llegar a Dios. Porque Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Lo estudiaremos más el día de mañana. Mañana vamos a estudiar un texto comenzando aquí con esta frase, que es de los más difíciles de estudiar de toda la Biblia. Pero por lo pronto decimos esto. ¿Qué significa esto de muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu? Simple y sencillamente que Jesús se hizo carne y como un hombre murió en la cruz y murió de verdad. Eso es lo que significa muerto en la carne, que murió de verdad. Hay quienes piensan que Jesús en la cruz no sufrió, pues es el Hijo de Dios. No, Él se encarnó de verdad. De verdad tomó forma humana, no solo forma, sino fue un humano, naturaleza, esencia, no pecaminosa, naturaleza humana, como era Adán antes de la caída, pero humana a fin de cuentas, y murió por nosotros. De verdad sufrió, de verdad se encarnó. Solamente un ser humano podría pagar por los pecados de la humanidad, porque como dice la palabra en Romanos 5, así como entró el pecado por medio de un hombre, Adán y Eva, por medio de seres humanos entró el pecado, también por medio de un hombre, Jesús, ha venido la salvación para todo aquel que cree. Y vivificado en el Espíritu, o sea que fue resucitado con poder, por medio del poder de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo. Hablaremos mucho más de esto mañana. Por lo pronto quiero decir las 3 enseñanzas del día de hoy. Número 1, vivamos la imitación de Cristo. Vivamos la imitación de Cristo. Cristo sufrió injustamente, pero fue justamente por su muerte, fue exaltado por Dios. Igual nosotros, mi hermano, cuando sufrimos injustamente, seremos exaltados por Dios. Mejor eso, a querer ser exaltados a través del pecado y de la exaltación humana y después ser humillados. Así dice la Biblia, ¿no? El que se humilla a sí mismo, Dios lo exaltará, pero el que se exalte a sí mismo será humillado. Seamos como Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a soportar cosas por su misión. También nosotros tenemos una misión. Me encanta ver ejemplos de misioneros que van y predican el Evangelio y soportan la burla y soportan lo que sea que tengan que pasar por predicar el Evangelio porque entienden una misión. Los pastores, los líderes, cualquier cristiano que entiende su misión está dispuesto a superar obstáculos. Número 2, vivamos la salvación por Cristo. No hay otro camino a la salvación. Una sola obra nos salva, es la obra de Cristo. Él murió una sola vez por los pecadores para que todo aquel que crea sea salvo. Y número 4, vivamos la victoria
en Cristo. Al final de cuentas, salió victorioso nuestro Señor Jesús. Me encanta pensar no es que me encante el hecho de que haya pasado, pero me encanta el valor de aquellos que dieron su vida por Cristo. A lo largo de la historia del cristianismo ha habido muchos cristianos perseguidos, que murieron quemados en el circo romano, devorados por las bestias, asesinados por gladiadores, por Cristo Jesús, por no negar su fe. Les preguntaban, ¿quieres adorar al emperador? ¿Niegas tu fe en Cristo Jesús? Y ellos decían, no voy a decir que el emperador es Señor, porque solo Cristo es Señor. Y eran devorados, eran asesinados, eran quemados. A veces nosotros nos sentimos abrumados porque alguien se burló de nosotros, dijo algo. Aquellos eran perseguidos, golpeados, quemados, latigados. Y aprendieron, mi hermano, aprendieron que incluso el martirio tiene propósito y hay victoria en el martirio. ¿Qué es el martirio? Cuando mueres por Cristo Jesús. El martirio, mi hermano, no es la derrota del cristiano. Si nos insultan, si nos golpean, si nos hacen lo que quieran, incluso si nos matan, esa no es una derrota, es nuestra victoria. Es nuestra victoria. Como Cristo Jesús. Su muerte en la cruz no fue su derrota. Su muerte en la cruz fue su victoria y es nuestra victoria también. De la misma manera, cuando pasan cosas en este mundo, mi hermano, que parecen derrotas, si estamos en Cristo Jesús, si son por ser cristianos, si es por hacer el bien, no confundir cuando nos pasan sufrimientos por andar de pecadores. No, cuando tenemos sufrimientos por ser cristianos, por hacer el bien, no es nuestra derrota, es nuestra victoria. Porque Cristo Jesús también murió y resucitó. Es mejor estar del lado de Dios, mi hermano, estar del lado de aquel justo que murió por los injustos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque tu resurrección es nuestra victoria, Padre Santo. Y tu resurrección, la resurrección de Cristo, es señal de que lo peor que pueda pasar en este mundo no es el final. Sigue habiendo victoria para los cristianos que creemos en ti. Gracias por la muerte, el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección poderosa. Gracias, Padre Santo, porque eso es el centro de nuestra fe, en eso creemos. Permítenos descansar y aún en medio del dolor, el sufrimiento y las pruebas, descansar en ti. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.